guaraní, tiene desde luego un doctorado en lengua guaraní y tiene varios libros en guaraní. Así que tenemos realmente a un capo capísimo, profesor de varias universidades, que nos orienta los sábados. En este momento, para los que recién se están conectando, les contamos que estas clases van a seguir seguramente, depende de las ganas que ustedes les echen. Así que recibámosle entonces al profesor ya directamente para empezar esta clase tan fantástica. Cuando quieran algún material de consulta, una vez que termine la clase, podrían consultarle uno de sus tantos libros. Así que un gusto, y Gladys es la presidenta de la asociación para quienes no la conozcan y está allí. Sí, claro. Gracias, Pa. ¿Cómo estamos? Un placer saludarles. Acá estamos en la sala, aparte de la presidenta, que es la señora Gladys, la señora Silvia, que es la secretaria también del Centro Cultural de la asociación, ¿verdad? Está el amigo Víctor, está Rosana, está el amigo Miguel, está Blandina y acaba de conectarse alguien más. Así es que con los que están acá y con los que nos siguen a través de Facebook. Vamos a hacer una pequeña, una especie de pequeña recordación de la clase, breve recordación de la clase anterior. Y voy a compartir acá la pantalla para que ustedes puedan ver parte de lo que estuvimos presentando. Voy a reducir un poco más esto para que puedan ver mejor. Un segundito y ya estamos acá para poder observar nuestro... Vamos a reducir más. Vamos a bajar seguramente a 100 allí para que ya podamos tener una vista completa de nuestra primera placa, que es la placa del abecedario guaraní. Este abecedario es el que fue aprobado por la Academia de la Lengua Guaraní hace unos años, pero que desde hace mucho tiempo se viene aplicando la enseñanza del guaraní en nuestro país, en varios otros lugares del mundo, donde normalmente se enseña guaraní, es el abecedario que normalmente se suele utilizar. Así es que en guaraní decimos nosotros Axeguetí. Eso les había yo mencionado la vez anterior. Axeguetí viene de Axegué y la terminación ti quiere decir conjunto, a ti, solemos decir nosotros, ¿verdad? Entonces, conjunto de letras sería, tomando las 4 primeras que son la A, luego está la She, esta que está acá, la CH, She, G, la G del castellano en guaraní, G, ¿verdad? Y la terminación T. Es lo mismo que decir A, B, C, D, ario. Ario es conjunto, ¿verdad? Conjunto de letras. Bueno, y para que ustedes se den cuenta cómo se hace lo que comúnmente se llama un calco, ¿verdad? Se toma un caso parecido, como en el castellano, y es A, B, C, D, ario, y en guaraní es A, C, G, y T, conjunto. Dijimos la vez pasada, 33 letras que representan a 33 fonemas o sonidos. Los fonemas son los sonidos propios de una lengua, de una manera más específica. Sonidos pueden ser los otros diversos, hasta esto, por ejemplo, es un sonido. Esto también es un sonido. Pero acá nos referimos a estos que tienen un valor, sobre todo semántico. Van a añadirle significado a una sílaba, a un conjunto de sílabas, que son las palabras, y que esas palabras significan, hay veces, una o más cosas para el hablante de una lengua. Solamente para recordarles y haciendo una comparación, antes de recordarles la pronunciación de estas letras, les comparaba esto yo con el castellano, con el alfabeto castellano, y les decía, por ejemplo, que el castellano y el hablante hispano es capaz de producir 24 sonidos diferentes. Pero para esos 24, el castellano, para esos 24 fonemas o sonidos distintos del castellano, el castellano posee 27 letras hoy. Hay más letras que fonemas.
En el caso del guaraní, la cuestión es igual. Son 33 fonemas, 33 letras. Ni una más, ni una menos. Los fonemas del castellano se dividen habitualmente en 5 vocales y 19 consonantes. Las famosas A, E, I, O, U, y luego las demás son letras, son consonantes. En el caso del guaraní, ustedes ven acá en color rojo las vocales que son más en guaraní. Son 12 en total. 6 orales y 6 nasales. Esas 6 orales incluyen una vocal que es exclusivamente del guaraní, que es la U. Y la U, en este caso, es la 6ª vocal. Ustedes ven acá las demás, fuera de las que están pintadas en color rojo, las demás que están únicamente en color negro son las consonantes. Y todas las consonantes, les dije en la clase anterior, se pronuncian con la vocal E. O sea, se les agrega toda la vocal E. Acá entonces la CH más E es She. Y ese es el nombre guaraní de esta letra, She. No es CH, sino She. La G más E, G. G. Y la G, la G nasal, más la E, da justamente ese nombre G. La H suena como en el inglés es ja, G, hi, ho, hu, y acá es G, el nombre de la letra. La J es Y, tiene el mismo sonido que en el inglés. La K, que habitualmente así la llamamos en castellano, en guaraní es que. L, decimos en castellano, en guaraní es le. M es me en guaraní. La MB larga que ven acá es B. El nombre guaraní es B. El nombre de la letra B. La N es ne, solamente ne. Repito, todas se pronuncian sus respectivos nombres agregándole solamente la vocal E. Acá la ND más E y el nombre es D. El nombre de esta letra es D. G. La siguiente en T. Ñe. Lo que comúnmente conocemos como ñ. Acá en guaraní se llama ñe. P. R, que es la R. La R es re. C, que es S en castellano. S en guaraní es C. T. B. Y esta única, la última letra tiene un nombre propio. Es la única consonante que tiene nombre propio. En guaraní se le dice pusó. En castellano, consonante glotal. Consonante glotal. Es como una especie de separación. Es una suspensión de la voz entre dos vocales. Sola y exclusivamente entre dos vocales. Nunca, por ejemplo, entre una consonante y una vocal o entre dos consonantes. Únicamente entre dos vocales. Les doy un ejemplo muy común, muy sencillo. La palabra que en guaraní usamos para decir hierba, que es K-A. No es K-A, no es K-A, sino es K-A. K-A. O si, por ejemplo, voy a referirme al nombre del mono, voy a decir K-I. K-I. Se dan cuenta que se separa la voz. K-I. No es K-I. K-I normalmente es la tendencia de la pronunciación sobre todo un hablante castellano. Pero cuando nuevamente le explicamos que hay una suspensión, una separación de la voz, entonces queda en KI. Bueno, para eso sirve el pusó. Sola y exclusivamente para usarse en medio de dos vocales y separa la voz en una palabra. Es una sola palabra, pero con una suspensión de la voz. Voy a leer una vez el abecedario simplemente para recordar con ustedes este alfabeto tiene 33 letras que representan a 33 fonemas. 9 fonemas más tiene el guaraní hablante con respecto al hablante castellano, al hispanohablante. 9 fonemas más, lo que significa una mayor capacidad sonora. Contrariamente a lo que muchas veces dicen, no, es pobre el guaraní. Contrariamente a todo eso, esto sirve para demostrar no con un dicen que o un a lo mejor o un probablemente, son hechos, son cuestiones científicas y están demostradas. El guaraní hablante produce 33 sonidos más que el que habla castellano y tiene el aparato fonador más desarrollado que el hablante de varias otras lenguas. Empiezo entonces. A, A. El otro día dije, y antes de continuar, quiero repetirles
aquellos que quieran hacer el experimento, aunque parezca una cosa un poco extraña, para los que quieran pronunciar las vocales nasales, que son las que llevan esa tilde, parecida a la de la ñ encima, pueden taparse la nariz si quieren. A, a, a. Al hacer eso, producen el fonema bien cerrado, bien intenso de la A nasal. A, a, a. C, e, 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 e. G, 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 G. G, I, 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 I. Y, Y. Que, le, me, be, ne, de, nge, nte, ñe, o, on. Acá es o, on, p, re, re, c, t, u, on, u, on, v, y, y, Bueno, para que se den cuenta, hice nada más que el juego. Y les recordaba yo la vez anterior, perdón, la última letra, entonces puso, que es así como se pronuncia el nombre de la letra, puso. El caso de la I nasal, les dije que es muy frecuente y es muy, muy usada la I en los casos de la negación. Es una forma, una de las formas que tiene el guaraní para negar. Si yo digo she akaru, yo como, de ere karu, tú comes, jae o karu, él come, yo puedo negar y diciendo el equivalente a yo no como, tú no comes, él no come, diciendo she akaru, de ere karu, jae o karu, voy a hacer la comparación para que se den cuenta que no es lo mismo la I que la she akaru, sería si es oral, she akaru, pero yo dije she akaru, Bueno, y en guaraní normalmente en todas las conjugaciones yo puedo usar esta in para negar. Se agua, por ejemplo, yo no me siento. Se amba apo, yo no trabajo. Se añe, yo no hablo. Se agendu, yo no escucho. Sirve entonces para generar la negación en una palabra. Entonces, estas son las 33 letras. Les voy a pedir que ustedes, desde donde quieran que estén, me puedan acompañar repitiendo conmigo. Vamos a hacerlo lentamente y les pido por favor que repitan conmigo una vez, solamente una vez hoy, las letras del guaraní. A, A, Y vamos a hacer la primera una, luego otra y luego doble. En el caso solamente de las vocales, así. A, perfecto. Es un poco para hacer la prueba nada más. Incluso si quieren, como les dije, tómense la posibilidad de taparse la nariz un rato. Che. Que no es che. No es el che río platense. No es el che. ¿Qué estás haciendo? No, esto es che. Así como también repito en el inglés, ¿verdad? Che. Perfecto. Ye. Vamos a ir repitiendo en todas las siguientes clases. Esta va a ser una rutina nuestra, así es que no se preocupen. Como siempre decimos nosotros, es la segunda clase y de a poquito vamos a ir aprendiendo. La H, G. La siguiente, I. Otra vez. I. Y. Le. Me. Be. Ne. De.
De. Nge. 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 Inclusive exagerando la N, nge. 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 Eso, Nge. muy bien. Muy bien, muy bien. Nte. Nte. Nge. Nte. Por ejemplo, gente. 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 Gente significa yo solamente. Solo yo. Gente añeta. Yo solamente, solamente yo voy a hablar. ¿Dónde se usa? Nada más les estoy indicando. Un ejemplo, gente. Ñe. Ñe. Es muy común igual que castellano. O. On. O. Ahora, o. On. O. P. P. Re. 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 T. 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 U. U. Un. U. U. Un. U. Muy bien. V. V. U. U. Un. Uso. Uso. Muy bien. Creo que vale un aplauso para ustedes y para lo que estamos haciendo. Es la segunda clase y ya estamos conociendo el abecedario, el ashigeti. Koapan ba'e, koa ashigeti. Koapan ba'e, pregunté yo. ¿Qué es esto? Koa ashigeti. Este es el alfabeto. Este es el alfabeto guaraní. Luego vimos las expresiones de cortesía, así le llamamos nosotros a los saludos. Y están aquellas que les decía podemos decir en cualquier hora del día. A la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche, a la medianoche. No importa dónde, ni cómo, ni cuándo, ¿verdad? Uno dice ba'eishapa. Ba'eishapa. Es hola. ¿Qué tal? Yo voy a decir una vez y digan ustedes ba'eishapa. Ba'eishapa. Una vez más. Ba'eishapa. Ba'eishapa. Una vez más. Ba'eishapa. Ba'eishapa. Es importante, muy bien, muy bien. Es importante siempre entonar hasta con fuerza, porque va a salir mejor. Y esto, repito, vamos a repetir. Cuando ya nos saludemos, ustedes van a tener que decir ya ba'eishapa. ¿Qué viene ahora? Ba'etecopa. Ba'etecopa. Una vez más. Ba'etecopa. Ba'etecopa. Una vez más. Ba'etecopa. Ba'etecopa. Oiponá quiere decir está bien. Ahora van a escuchar también ustedes que en algunos casos la gente le quita, le arranca esta parte final y queda solamente en Baeteco. Baeteco. Baeteco es igual que en Baetecopa, ¿verdad? Ya se subentiende en Paraguay entre la gente que estamos haciendo una pregunta. Hay veces cae la terminación pa. Es una pequeña trampita para los que empiezan a hablar, pero ya les anticipo. Baeteco. ¿Pueden repetir? Baeteco. Ba'eteco. Baeteco. La siguiente, Maitei o Maiteipa. De las dos formas se dice. Vamos a decir Maiteipa primero. Maiteipa. Una vez más. Maiteipa. De la misma manera, es común también decir Maitei directamente. Maitei es como decir hola. Maitei. Y algunos, por ejemplo, generan lo que se llama la redundancia. Hay veces decimos Baishaba, Baetecopa, Maitei. Podemos decir las tres en una vez. Es como decir hola, ¿verdad? Pero basta con decir una vez. Yo solamente les comento lo que en la calle vamos a escuchar. Algunos pueden decir Maitei, Baeteco, como un doble saludo que hacemos, pero se entiende siempre como uno al final. Es simplemente una generosidad en la expresión de la gente. La respuesta habitual, eso es como que se instaló en una especie de chip en el paraguayo, es decir, Iponá. Bateco, Iponá, Ande.
Iponá es bien. Hande, ja es y, de, tú, o vos, o usted. Entonces yo, si alguien me dice Baetecopa, yo le respondo Iponá hande. Y ese hande va a significar que la otra parte va a responder también. Iponá abei. Iponá abei. Abei es también. Iponá abei, bien también. Normalmente es muy difícil, o por lo menos yo muchas veces me puse a indagar, salvo rarísimas excepciones, gente que en Paraguay diga iba ahí, por ejemplo. Por más que esté pasando mal, la gente no tiene la costumbre de responder con el iba ahí. Iba ahí andé, por ejemplo. Siempre por una cuestión, si se quiere, de un formalismo y de un formulismo, siempre decimos iponá andé. Algunos, por ejemplo, saliendo de ese molde, van a utilizar otras expresiones que también les vamos a mostrar un poquitito más adelante. Que por momentos es una entrada a esto. La respuesta puede ser entonces, iponá andé. Algunos, por ejemplo, dicen tranquilo, pa, en un yo para. Tranquilo, pa. Pa significa todo, todo tranquilo. Es una respuesta muy paraguaya que también refleja muchas veces una especie de tranquilismo, de tranquilidad exagerada que a veces tenemos, ¿verdad? Que como que no nos impacta nada, no nos asusta nada. Tranquilo, pa, dice la gente, tranquilo, pa. Ni siquiera se mueve nada de eso. Tranquilo luego ya es algo quieto, ¿verdad? Y pa otra vez totalmente quieto. Eso es lo que significa tranquilo pa en términos, digamos, si quieren ser socioculturales. Refleja un estado, un estadio de absoluta tranquilidad. Una especie de tranquilidad medio nirvana, así de esas espirituales, sorprendentes, ¿verdad? Otro dice ña aguantá. Dice ña aguantá más o menos para no decir iba ahí. Y otra vez yo para aguantar del castellano, de soportar algo, de sobrellevar algo. Y ña, el paraguayo tiende mucho a convertir su acción como una experiencia de todos, ¿verdad? ña aguantá. ña aguantá. Otros dicen, por ejemplo, ña enredá. Viene de enredar. Es como que estamos enredando. Nos estamos moviendo, pero enredando a la vez. No es una cosa así muy clara, pero nos estamos moviendo. Es como un sentido de movilidad, de dinamismo, de dinámica, perdón. Pero medio enredada, medio complicadita. Otros dicen, por ejemplo, ni esperanza y la ibaío, dice el que es demasiado optimista. Que ni siquiera hay esperanza de que alguna vez se ponga mal. Está todo tan bien que ni siquiera existe esperanza de que alguna vez algo se ponga mal. Ni esperanza y la ibaío, ¿verdad? Entonces, a veces uno puede llegar hasta, con el perdón del ejemplo, a un velatorio y uno saluda y va de copia y pone, dice la gente, no es precisamente la mejor de las situaciones, pero por eso dije, es como una especie de respuesta que ya está enraizada en la conciencia de la gente al decir Iponá. Tenemos luego las expresiones que se usan en forma específica, ¿verdad? En momentos específicos del día. Y en el caso nuestro, prácticamente hablando mal y pronto, el día se divide en 5 partes fundamentales. El co'é, que es el temprano al amanecer, ¿verdad? Que es el anuncio del nuevo día, ¿verdad? El nuevo día, que allí empezamos. Cuando nosotros habitualmente decimos hoy, por ejemplo, al terminar la clase acá entre alumnos que están cerca, o, por decir son vecinos, capaz que digamos, ya yo chata con eno, ya yo chata, vamos a vernos, nos volveremos a ver con eno mañana. Nosotros traducimos con eno en nuestro guaraní del Paraguay, con eno por mañana. Sin embargo, la palabra con eno en esencia significa con amanecer y no es el sí condicional. En síntesis, lo que estamos diciendo es sí amanece. En realidad no estamos diciendo mañana. Vamos a vernos si amanece. Porque esa es viene de la cosmovisión guaraní, de la cultura guaraní. El solamente vivir hoy. Lo que hiciste es hoy, ahora. Yo en un escrito que hice alguna vez decía, el ayer ya pasó y mañana es un misterio.
y ellos tienen esa concepción. De allí habrán escuchado ustedes, por ejemplo, que ellos cuando tienen alimentos, no es que se los van a guardar para dentro de una semana, dentro de 2 meses. Ese sentido de previsión no existe, existe hoy, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque coeno es una posibilidad. Para el guaraní, para el nativo, coeno no es una cuestión concreta que se va a cumplir. Coeno simplemente una posibilidad. Por eso puede que yo le diga a una persona ya yo chata coeno y eso significa vamos a vernos mañana o vamos a ver, en realidad, si amanece. Porque puede que yo, por algún motivo, no amanezca, o el que me escucha no amanezca, o no amanezca. Entonces, esa es la razón por eso les decía el principio, el amanecer, el principio del día. Pijarebella es la mañana, ya cuando el sol está arriba, o sea, salió el sol, y eso va más o menos tipo 11 de la mañana. No hay una precisión para decirle a las 11, 30 minutos, 34 segundos y décimas, no. Es más aproximadamente, tipo 11 y pasadito es la mañana, ¿verdad? Desde pónganlo ustedes las 7, una vez que ya salió el sol, 7 a 11 más o menos. Y allí empieza la asayé, que sería la siesta, tipo 11:30, depende siempre una cosa al verano, otra cosa al invierno acá, ¿verdad? Entonces, esa siesta se va a extender hasta más o menos tipo 1, 2 de la tarde más o menos. Asayé, asayé. No es asayé y no es, perdón, es asayé. Ka'aru viene, ya es la tarde, tipo desde las 2 en adelante hasta que comienza a oscurecer, Ka'aru. Por eso les dije la vez pasada que a ese atardecer que ya comienza a oscurecer le decimos Ka'aru Pitún. Pitún es oscuro. Ka'aru Pitún, cuando oscurece. Y el Puijaré, que es la noche. Puijaré la noche. Y la medianoche, Puité es medio. Puijaré Puité, medianoche. Va Arabó, yo puedo preguntar, va Arabó es la hora. Y alguien me puede responder, Puijaré Puité más. Puijaré Puité más. Más es ya. Más siempre se une a la palabra, es un afijo, en este caso un sufijo, va después de la palabra, pero unida a la palabra significa ya. Puijaré Puité más, ya es medianoche. O si alguien me pregunta, yo le pregunto a alguien, va a Araopa Goanga, y me dice Ka'aruma. Ka'aruma ya es la tarde. O directamente me responde Ka'aru, es de tarde. Entonces, son las 5 partes en que dividimos. Y estos ya son saludos específicos. A la mañana temprano les dije, yo puedo preguntar, va, ¿cómo amaneciste? La persona responde, y otra vez el primero, el que se le responde seco emponada de ahí. Yo no sé, les pregunto a los que están allí en la sala, ¿quién quiere intercambiar conmigo este saludo? No sé si cualquiera, puede ser Silvia, allí Rosana, Víctor. Yo, Rosana, profe. Rosana. Entonces, yo te hago el saludo, Rosana. Va, ella va a comer. Seco emponada handé. Seco emponada de ahí. Vamos otra vez. Va, ella va a comer. Seco emponada handé. Seco emponada de ahí. Vamos a invertir ahora. Preguntame vos primero, va, ella va a comer. Va, ella pande coe. Seco emponada handé. Seco emponada abei. Excelente. Fíjense que hicimos también una aclaración y hoy vamos a ver eso en un rato. Acá no decimos de, no decimos de con e, no decimos ne con e. Esta es una palabra nasal. Y en guaraní hay una variación siempre en los prefijos o en los sufijos. ¿Qué son los prefijos? Son estos afijos, son estas partículas que solas por sí no tienen significado, pero que se unen a la palabra y allí tienen significado, ¿verdad? En guaraní, yo puedo decir, por ejemplo, en un caso ti y en otro caso puedo decir di. Por ejemplo, yo digo ka'ati. Ka'a es una palabra oral, le voy a explicar dentro de un rato por qué, y ti es el sufijo que indica conjunto, lugar donde hay hierba, un yerbal. Y si es que yo digo ñana, fíjense que está la ñ y está la n, las dos letras son nasales, la ñ y la n.
Entonces allí los amigos que hace años que viven allí en los Estados Unidos, el caso de Gladys, el caso de Silvia, el caso de Miguel, creo que, no sé si Rosana también, siempre habrán escuchado que nadie dice ñanatí, bueno, acá decimos ñanandí, ñanandí. Como ñaná es nasal, decimos ñanandí. ¿Se dan cuenta? Pasamos de ti a andí. Y esos son casos que todos conocemos, a lo mejor nunca estudiamos, pero todos sabemos que así tenemos que pronunciar. Lo mismo ocurre con ne con e, no es de con e, sino ne con e. Normalmente al paraguayo le va a hacer ruido si alguien dice van de con e. Y va a haber una pequeña, una suspicacia en el sentido de decir, este no sabe hablar o este no habla bien guaraní, ¿verdad? Solamente eso, pero igual se entiende el discurso. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Está claro esta parte? Sí. Bueno, Sí. ahora le quiero pedir a ¿quién puede ser ahora? Vamos a cambiar. A Víctor. Víctor, que es Víctor. chino, profesor. Ah, sí, bienvenido en Baixa para Víctor. ¿Y por rápido? Y por Iterei, André. Y por a 20 más. Es un gusto que él tenga tanta intención tantas ganas de aprender el guaraní. Le cuento a la gente que está aquí conectada que Víctor es un chico encantador, está empezando la facultad aquí en California, es joven, está buscando gente con quien relacionarse y lo está haciendo muy bien en guaraní. Hace sus covers que están siendo famosos en las redes sociales. Así que... Pues, pero una cosita, si sos paraguayo en Los Ángeles o en los Estados Unidos, por favor, estoy aquí, por favor, hablar conmigo. quiero conocer a ustedes. Ya vamos a organizar un encuentro para que te conozcas con todo el mundo. Víctor oñe guaranime. Víctor habla en guaraní. Víctor voy a leer las frases. Baishapan nekoe. Sí, Checoe Ponajande. Checoe poran abei. Muy bien. Ahora vamos a hacer al revés. Yo te voy a preguntar. Baishapan nekoe, Víctor. Ok. Baishapan nekoe. No, al revés. Otra vez. Baishapan nekoe, Víctor. Ok. Checoe poran hande. Checoe poran abei. Pues Jarebe, Eremí, Víctor, Eremí es decir un poco, es el castellano paraguayo, decir un poco, pues Jarebe. Oh, ok. Pues Jarebe. Jarebe. Pues Jarebe. Oh, pues Jarebe. Pues Jarebe. Siempre el acento cuando no se pinta está acá. Cuando no está el acento pintado así. Sí. El acento siempre está en la última alfabeto, ¿verdad? La última letra. Última letra. El guaraní es un idioma de sílabas agudas. Casi todas las palabras son agudas. Por eso no se pinta el acento. Entiendo. Entonces es Baishapa de pura de pura rebe. Lo siento. De Pujarebe. Baishapa de Pujarebe. Y la respuesta es Sepi Jarebe Pona Hande. Y la otra persona dice otra vez Sepi Jarebe Pona Abei. Vamos a hacer una vez otra vez. Voy a decir primeramente yo completo y después vamos a hacer con Víctor. Baisha Pan de Pijarebe, Sepi Jarebe Pona Hande, Sepi Jarebe Pona Abei. Ahora le pregunto a Víctor. Baisha Pan de Pijarebe, Víctor. Sepi Jarebe Pona Hande. Sepi Jarebe Pona Abei. I didn't sign it there. Okay, I'm so sorry. Excelente, está muy bien, Víctor. Prueba superada con E y Pijarebe para Víctor. Un aplauso para Víctor. Uno y una docena de aplausos. Vamos a seguir aprendiendo. Ahora, ¿quién quiere hacer la experiencia con Asaye? Lo siento, ¿puedo repetir todos? Estaba fuera para que hacer algo, para hacer algo. ¿Puedo repetir todos para que puedas decirme si algo no es correcto? Perfecto. Ahora vamos a Asaye. Baishapa de Asaye. De Asaye. Sí.
Va esa banda saye. Se saye Vai- pona hande. Shasaye Poran Avei. Hoy pona interés. Voy a repetirte para que escuches nada más. Pronunciaste bien, Víctor. Va esa banda saye. Se saye pona hande. Se saye pona avei. Excelente. Esto es una recordación de la clase anterior. Ahora Kaaru, Víctor. Kaaru. Kaaru. Karu. Va esa banda de Kaaru. Se Kaaru pona hande. Se Kaaru pona avei. Ahora, Víctor. Vai Shapan de Karu. Shekaru Poran Hande. Shekaru Poran Avei. Hoy pone interés. Hoy pone está bien. Y hoy pone interés está muy bien, Víctor. Hoy pone interés. La última. Va esa banda de Pujare. Se Pujare pona hande. Se Pujare pona avei. ¿Eres mi, Víctor? Vai Shapan de Pura. Vai Shapan de Puhare. She Puhare Poran Hande. She Puhare Poran Avei. De paraguayo más, Víctor. Pero ni es ponama. No se ponama de. Y coste que nunca se fue. Coste que nunca se fue todavía a Paraguay. Y cuando viene va a venir va a tener una semana de visita al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Si le vamos a recibir, le vamos a dar allí una atención. Que nos avise nomás cuando viene y le vamos a recibir con todo gusto acá. Entonces, Y le vamos a decir a Víctor cuando llegue Terenguajé por Haití, le vamos a decir, Terenguajé por Haití, bienvenido. por ahí. ¿Cómo se dice bienvenidos otra vez? Lo siento. Terenguajé por Haití. Yo estoy separando para que puedas escuchar nomás. Sí. Terenguajé Moi, hein. por Dele, moi, hein. no. Terenguajé por Haití. Terenguajé por Haití. De, re, moi, hein, por ahí, te. La primera es T. De, no, Terenguajé. de. No, No en de, de. pero de, Ah, de. de Terenguajé por Haití, entonces va a ser. De Terenguajé por Haití. Terenguajé por Haití es una sola palabra, no se cambia. Pero vos le puedes poner antes de vos. De. Que llegues bien vos. Que vos llegues bien. Eso significa. Entiendo. ¿Sí? Dere, Bueno, poran. Dere, Terenguajé poran, por Haití. raite. Terenguajé por Haití. Acá voy a mostrarles un ratito. Tengo la posibilidad en este espacio acá de incluir eso. Un segundito. Sería así. Van a ponerle la nasalidad a ustedes porque no tengo nomás acá. Un ratito ahí. O sea, ite es mucho, ¿verdad? Poran es bonita, por ahí muy bonito. Sí. Y Una bonita llegada. Sí, entiendo. Ahora entiendo. Ahí. Pero esto tiene que llevar una nasalidad acá esta es la G nasal, esta es la E nasal y esta es la A nasal. Tiene 3 nasalidades, 3 tildes. En la G, en la E y en la A. Pero dentro de un rato les muestro la palabra allí. Bueno, Terenguajé por Haití es bienvenido, bienvenida, bienvenido, varón o mujer, igual. Vamos un poco más, hablamos el otro día de las de esas especies de señales de reconocimiento, expresiones de reconocimiento, que se llaman esa panderera, cerera, y allí yo digo el nombre. Le pregunto a quién le voy a preguntar ahora. A Roque. A Roque, Baixa va Roque. Esa banderera. Pero Roque va por Honduras, Baixa va. ¿Qué tal, Roque? Está en silencio, Roque. ¿A quién le preguntamos entonces? Le pregunté a Rosana, a Blandina. Liliana. ¿Y Catú Bañé? Sí, Catú Bañé. ¿Y Catú? Va esa banderera. Cerera Roque. Pero bueno, voy a dejar el tema. Cerera Roque. Mi nombre es Roque. Herera Yoapuy es la palabra que sirve para decir apellido. Y yo digo, va esa banderera Yoapuy. Va esa hereda de Roque. Cerera Yoapuy Ferreira. Ferreira, hoy por nada. ¿A por dónde llegué también? Va esa banderera. Cerera Roque. Va esa banderera Yoapuy.
Sherera Chopu Ferreira. Mo guapande. Checo Monguande She Bahía No. Negra Gua. Bahía Negra, guau. Ah, después muy tener mi guanga. Que mosengo y cuál. Acá es vivo. Era muy tende, pero. No. No. Arema, bro. Are Tereina. Ah, ya. Apea, de empezamos a por andú, andé en Bojo y poner tere. Yo le pregunté a Roque de dónde es. Mo guapande, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde sos vos, verdad? Él me respondió, She Bahía Negra, Gua. Le puse acá la fórmula, ¿verdad? Es She, se pone el nombre de la ciudad y Gua significa de. Yo soy de. Esa terminación siempre va a estar Gua al final. Por ejemplo, yo voy a decir She Ciudad del Este, Gua. She Encarnación, Gua. She Caguazú, Gua. She Concepción, Gua. She Pilar, Pilar, Gua. Entonces, esa terminación Gua siempre se le va a agregar la palabra, ¿verdad? Indica de. Mo Parico, Roque. Mo Parico con Anga. Mo Parico. Checo Plasencia. Plasencia es la ciudad. Checo Plasencia. Plasencia, pues, allá va. Apenas, Aina, la pregunta es, Mo Parico, ¿dónde vives? ¿Dónde estás viviendo ahora? Mo Parico. Mapa de Rogarapé. Pregunta acá cuál es tu dirección. Por lo menos si me decía el nombre de la calle allí, Roque. ¿Cherogarapé? Cherogarapé León. Espérame por nada más, Pepe. Simplemente para que tengan una idea. Allí pueden indicar Constitución a Luis Alberto del Paraná. Constitución y Luis Alberto del Paraná, refiriendo la dirección de la casa. Mapa de Rogarapé. ¿Cuál es tu dirección? Él respondió, Cherogarapé, León. ¿Vais a bajar de Luz, Roque? Cherujera Alberto Ferreira. Oye, por nada. ¿Vais a bajar de sí, Roque? Cherujera Josefina Parra. Aguillé. Muchas gracias, Roque. Aguillé, Joshua. Muchas gracias, Roque. Muy amable por participar. Vamos a dejar acá una partecita y vamos a agregar esto en la clase que viene, para no cargar mucha la información. Nos sobran todavía algunos datos que van a ver ustedes acá de dónde trabaja la persona a quien le preguntamos, cuál es su profesión, qué edad tiene y si tiene hermanos. Esas 4 preguntas las vamos a responder en la siguiente. ¿Por qué? Porque hoy queremos adentrarnos en esto que viene acá. Porque una parte muy importante tiene que ver con la conjugación. El que sabe conjugar una lengua prácticamente, palabras más, palabras menos, tiene la 3/4 parte de una lengua aprendida. Yo suelo decir 80%, ¿verdad? Pero la conjugación es muy importante. Y acá van los pronombres, allí para Víctor, para todos los demás que están empezando. Porque este es un curso para los que ya están acostumbrados a hacer como una especie de repaso en estas partes que estamos viendo. Y para los que empiezan a aprender guaraní, por supuesto, esto va a ser una cuestión probablemente desconocida, poco conocida y novedosa, ¿verdad? Los pronombres son, igual que en el castellano, tenemos el equivalente a yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿verdad? Solamente con una pequeña aclaración acá, muy interesante. En el guaraní hay 2 nosotros. 2 nosotros que esto normalmente al que no es hablante muchas veces le cuesta más entender, pero tenemos una fórmula sencilla para que aprendan, que es la que le vamos a contar. Entonces voy a repetir acá los pronombres. She, yo. De, tú. Ja, él. Ya les dije que en guaraní vamos a encontrar una serie de ventajas. En castellano yo digo él y digo ella. En guaraní solamente digo jae. Y en jae, independientemente, están los 2. Ella y él. Yo puedo decir, por ejemplo, jae era Roque. Jae era Silvia. Y es jae. Y que en la mente del guaraní hablante se hace la distinción de que es hombre o mujer por el nombre. Tengo una pregunta. Sí, adelante, Víctor. Jae puede ser un verbo también, ¿verdad? También.
Pero, ¿cómo va a puedo distinguir? usarlo? Va a distinguir porque cuando digo jae y estoy usando como pronombre, siempre va a haber un verbo conjugado al lado. Jae o wata, jae o karu. El otro es she jae, yo soy. She jae. Y se cruza allí. She y jae. En cambio, cuando yo digo jae o wata, va a usar o. Are o. Jae o wata, jae o karu, jae o wapi, jae o mbaapo. Esa es la diferencia. En un momento funciona como pronombre y en otro, en el caso que estás mencionando, funciona como verbo. Es también verbo. Yo digo, acá la gente dice serera jae roque. Lo más correcto es decir serera roque. Punto. Pero acá la gente muchas veces por traducir, mi nombre es, pasa por jae. Serera jae roque. Si voy a hablar bien guaraní, voy a decir serera roque, serera Víctor. Allí está. Serera Joapuy, Jiménez. Y allí ya está. Pero hay algunos que dicen serera Joapuy, jae Jiménez. Mi apellido es. ¿Y eso por qué? Porque pensamos en este caso en castellano y tratamos de decir en guaraní. Ahora, si pensamos en guaraní, la construcción es serera David, serera Joapuy, Galeano. Sin decir jae. Pero, repito, se usa jae. Yo no estoy diciendo que no se usa, ¿no? Bueno, un poquitito más. Ñandé, nosotros, oré, nosotros, pe, vosotros, o ustedes, ¿verdad? Jaecuera, ellos. Jaecuera. Pueden, yo voy a decir una vez y le voy a pedir a ustedes que repitan y vamos a hacerlo en guaraní y castellano. Una vez. She, yo. She, De yo. De, De, tú. tú, de, De tú. tú. Jae, él. Jae, 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 él. él. Ñandé, nosotros. De, nosotros. ñandé, Nosotros. nosotros. Oré, nosotros. De, Ore, Oré, Nosotros. nosotros. Pe, vosotros. Ven, Vení, vosotros. vosotros. Jaecuera, ellos. Fuera, Fuera ellos. ellos. Ahora, después de haber pronunciado, les voy a volver a repetir esto que probablemente pueda ser una dificultad para algunos. Es PE, no es PE. Escuchen bien. PE es una cosa, PE. Esto es PE. La E nasal. Eso era. La primera sale normal y la otra es nasal. En la segunda, donde cargamos la nasalidad. PE. Y no es PE. No es PE, sino PE. Porque si hubiera sido PE, acá si yo le pongo un puso allí a ser PE. Pero esto es PE. Así es en guaraní. PE. Entonces, acá voy a hacer ahora una aclaración. Y esto voy a repetir la siguiente clase, voy a repetir la siguiente, para que quede bien claro. Esto probablemente en una sola vez no van a poder captar muy bien y solamente con la práctica se van a dar cuenta. Para el hablante de guaraní normalmente no es ningún problema reconocer ñandé y oré. Ahora bien, vamos a ponernos entonces para explicar. En este momento en la sala, ¿cuánto estamos, Silvia, en la sala ahora? Estamos 10. Es perfecto, un número muy interesante. Yo voy a hablar en nombre de los 10. Yo voy a hablar en nombre de los 10. Si yo, en nombre de todos los que estamos en la sala, vamos a suponer todos estamos parados, todos estamos de pie. Y yo les digo, digo en un momento, les pido, siéntense, se sientan todos. Y en ese momento yo digo, ñandé yaguapi. ¿Y qué pasa? Los 10 que estamos en la sala, ñandé. Todos, incluye a todos. Digo ñandé yaguapi, todos estamos sentados. Si después les digo a todos, vamos a ponernos de pie, y entonces nos ponemos todos de pie, y allí yo digo ñandé ñañembo. Ñembo es estar parado, estar de pie. Entonces ñandé ñañembo. Pero toditos, nadie se quedó sentado. Ni uno solo se quedó sentado. Todos parados, ñandé ñañembo. Eso es lo que implica incluyente. Yo le incluyo a todos aquellos en nombre de quienes estoy hablando. Ñandé yaguatá, ñandé yaguapí, ñandé yacarú, estamos comiendo los 10. Todos los 10 estamos sentados y comiendo. Ñandé yacarú. Ahora bien, vamos a suponer que de los 10 que estamos acá,
Le voy a citar algunos nombres porque en este momento no estoy viendo yo la sala, estoy viendo la placa acá. Vamos a suponer que Rosana, Silvia, Gladys y Miguel, 4. De los 10, ellos 4 van a estar ubicados acá hacia la izquierda. Y nosotros 6, incluido yo que voy a hablar en nombre de los 6, voy a usar oré con respecto a Gladys, a Silvia, a Rosana y a Miguel, que ellos van a quedar hacia un costado. Y nosotros en la misma pieza, estamos en la misma sala, nadie salió de acá. Los mismos que hace rato dijimos Ñandé Yaguapú, Ñandé Ñañemboú, Ñandé Yacarú, los mismos. Nadie se movió de la sala. Solamente que ahora yo me voy a referir a los 6 que están acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a excluir a 4. Voy a excluir a 4. Y voy a decir oré, Roguapú. Y los 6 estamos sentados. Perdón. Los 6 nos sentamos y yo en nombre de los 6 digo oré, Roguapú. Y puedo apuntarle allí a los 4 y decir Peñemboú. Y ustedes están parados. Oré, Roguapú, los 6 que estamos acá, yo hablo en nombre de los 6, Oré, Roguapú, Jape, Peñemboú, inclusive puedo decir, y ustedes están parados. Esa es la diferencia que hay entre el Ñandé y el Oré. En el Ñandé, yo que hablo en nombre de los 10, incluyo a todos. Pero cuando hay una parte del todo que hace una acción y la otra parte ejecuta otra acción, entonces allí el que habla en nombre de Oré, de una parte de nosotros. No sé si eso está claro. ¿Se entendió eso? Sí. 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 Entonces, siempre cada vez que piensen ustedes en Ñandé y Oré, piensen en esta explicación. Somos 10 en la sala. Cuando los 10 ejecutamos la misma acción, Ñandé. Y vamos a suponer que ahora es Silvia la que nos dice, en vez de David Galeano, va a hablar Silvia. Y Silvia nos va a pedir a todos que nos sentemos y ella, Silvia, va a decir Ñandé Yaguapú. ¿Puedes decir Silvia? Ñandé Yaguapú. Y todos estamos sentados con Silvia. Ajá. Y vamos a suponer que ahora Silvia va a hablar en nombre de los 5 que están allí más cerca de ella y 5 que estamos de este lado. Ella no va a tomar al todo, sino que a una parte. Nos va a excluir a nosotros que estamos parados y Silvia, que está sentada allí con Miguel, con Gladys, con Rosana y con Víctor, Silvia dice Oré, Roguapú. ¿Puedes decir, Silvia? Oré, Roguapú. Jape, Peñemboú, ese. Jape, Peñemboú. ¿Puedes repetir otra vez eso? Oré, Roguapú, Jape, Peñemboú. Oré, Roguapú, Jape, Peñemboú. 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 Vamos a poner ahí. Bueno, allí está entonces, por hoy, una primera parte de la explicación de la diferencia entre el Ñandé y el Oré. Como eso no tiene una traducción exacta al castellano, pasan las dos. La forma más común que es nosotros es Ñandé. O sea, lo parecido al castellano. Pero el Oré es un caso especial del guaraní. No tiene... Esta es una de las características que tiene el guaraní que lo hace distinto al castellano. Vamos un poquitito más. ¿Qué es? Fíjense que acá están los pronombres que dijimos, Xende, Jae, Ñandé, Oré, Pe, Jaecuera. ¿Qué es lo que de hoy en más vamos a tener que recordar? Recordar bien. Esto sí es necesario, apréndanse de memoria, porque acá está el secreto de todo. A Xe le corresponde siempre un prefijo que es A. Se, A. A D le corresponde un prefijo que es ere. Ere. Dere. De, ere. De. A E le corresponde el prefijo O. A E O. Hasta acá vamos a repetir. Se A. Se a. Dere. De, ere. Dere. Dere. A E O. Víctor va a decir ahora se A D R J E O. Shea. De. Jae. O. Muy buena. Rosana, ahora se A D R J E O. Muy buena. Ahora vamos a la última parte. Fíjense que Ñandé y Oré son nosotros, pero este caso de Ñandé es el único que tiene una pequeña variación. Cuando yo le decía el verbo oral, decimos ya carú, ya guatá, ya guapí. Pero cuando el verbo es nasal, decimos ña. Por ejemplo, el verbo ñe, hablar, ña, ñe. No es ya, ñe, no es ñandé, ya, ñe, sino ñandé, ña, ñe.
ña, ñe. El verbo es me, dar. Entonces yo digo ñande, ña, me. No es ñande, ya, me, sino ñande, ña, me. O el verbo es hendú. Tiene la nd, la n es nasal. En cualquier ser humano, en cualquier o en cualquier aparato fonador, la n, la m, la n y la ñ son nasales. Y en el guaraní eso se marca, es más fuerte. Ñande ñahendú, no voy a decir ñande yahendú, sino ñande ñahendú. Aquí el caso de Roque, que hace años vive allá, Silvia hace años, Miguel, Gladys, ustedes siempre escucharon que la gente nunca jamás a lo mejor estudiaron, nunca jamás preguntaron, nunca jamás leyeron un libro, pero todo el mundo naturalmente dice ñandé, ñahendú. Raro es que alguien diga ñandé, yahendú. Y si yo escucho que alguien dice ñandé, yahendú, yahendú, entonces yo voy a decir, este no habla bien o le enseñaron mal. Es normal eso, pero para que sepan, vamos a ver un poco más adelante en la práctica. Orero, p, jaecuera o. Vamos a repetir conmigo ahora. Ñandé ya. Ñande ya. Ñande ya. Ñandé ña. Ñande ya. Ñande ña. Orero, Orero. Ore, p, pe, jaecuera o. Acuera. fuera o. Jaecuera o. Bueno, ahora estamos avanzando. Vamos de lo simple a lo complejo. Vamos a complicar un poquitito más la clase ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a conjugar en el presente. Pero complicar es una manera de decir. En realidad, esto es como un regalo del cielo lo que van a ver ahora. No, nada de dificultad. El verbo es guatá. El verbo es carú. Carú es comer. El verbo es guapí. Sentar o sentarse. El verbo es baapó. Trabajar. El verbo es ñe, hablar. El verbo es hendú, escuchar, por ejemplo. Lo único que de ahora en adelante ustedes van a hacer es simplemente recordar se, a, dere, jae, o, ñande, ya, orero, pmp, jaecuera, o. Si el verbo es nasal, acaba de ser ña, en ñande. ¿Y qué es lo que van a hacer? Solamente le van a agregar el verbo. El verbo no va a cambiar absolutamente nada. Guatá acá, guatá, 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 no cambió. Va a ser she akaru, dere karu, jae o karu, ñandeya karu, orero karu. Le voy a poner ñe, she a ñe, dere ñe, jae o ñe, ñande ña, ñe. Orero ñe, pempe ñe, jacuero ñe. Guapí, sentarse, she a guapí, dere guapí, se dan cuenta, no cambia el verbo. El verbo permanece intacto. El guaraní tiene la ventaja de ser una lengua casi regular. Casi irregular. Solamente tiene, les muestro con los 6 dedos de la mano, 6 verbos irregulares. Frente a más de 2000 que tiene el castellano, el guaraní tiene 6. Y de los 6, uno es absolutamente irregular. Si ustedes saben cuáles son esos 6 verbos, jamás van a tener problema para conjugar o para comunicarse. Y yo me voy a encargar de que ustedes sepan los 6. Ahora estamos viendo lo que se llaman verbos regulares. Quiero pedirle, en este caso, otra vez, a Roque le quiero pedir, Roque, y Catupi donde Eremí Sendive, se aguatá. Che aguatá. De ereguatá. De reguatá. Jae oguatá. Ae oguatá. Ñande yaguatá. Ñande yaguatá. Orero guatá. Orero guatá. Pepe guatá. Pepe guatá. Jaecuera guatá. Aeco guatá. Jaecuera o. Coan andeja. Coan andeja na ñuite ereta coan a Roque. Eremina pero en hecha coabe. Che aguatá. Ndere guatá. Ae oguatá. Ñande yaguatá. Orero guatá. Pe guatá. Aecuera guatá. Hoy pona interés. Hoy pona. Y Catupi donde Rosana Eremille. Aikatu. Eremina. She aguatá. Dere guatá. Jae guatá. Ñande ya guatá. Ore ro guatá. Pe guatá. Jaecuera o guatá. Víctor Coanga Ereminde. Yo. De. Sí. Ay. De. She aguata. De reguata. Jae aguata. Ñande yaguata.
orero guata, be guata, jae cuera, jae cuera o guata. Cuera guata. Hoy por ahí tenéis. P es lo que no le sale. Sí, pe guata. Pe guata. Jeremí Víctor, pe guata. Be guata. No, Pe, pa, pe, pi, po, pu. P. Pe, Pepe gato. Pepe. Ahí está. Pepe, hoy pona. Pepe, allí está bien. Pepe quiere decir Pepe, allí. Allí está bien. Pepe, hoy pona. Pepe, hoy pona. Allí está bien. Bueno, se dan cuenta cómo se procede a la conjugación y cómo, repito, vamos en un proceso de lo simple al complejo. Primero vimos los pronombres. Chen, de, jae, ñande, ore, peña, jacuera. Luego le agregamos estos que están en rojo, se llaman prefijos, a otros le dicen partículas, tiene distintos nombres, de número y persona. De número y persona. ¿Por qué de número? Porque se deja singular. Ñande, ore, penja, ecuera, plural. Pero después dice persona. A, primera persona. A, primera persona. Singular. Ere, segunda persona, singular. O, tercera persona, singular. Ya, primera persona, plural. Ro, primera persona, plural. P, segunda persona, plural. O, tercera persona, plural. Por eso se llama partícula de número y persona. O prefijo de número y persona. Esa es la segunda, así entre comillas, complicación, porque no es nada complicada. Y después ya viene agregar solamente el verbo, ¿verdad? Allí ponemos guatá, aguatar, guatá, aguatá y ya está. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, vosotros camináis, ellos caminan, ¿verdad? Y si yo quiero llevar esto al pretérito, lo único que le voy a agregar es curí. Y va a ser curí completo acá. Por ejemplo, vamos a ver que hay otros pretéritos, pero el pretérito que más se usa es curí. Aguatá curí no cambió. Guatacurí, guatacurí no cambió. O guatacurí no cambió, guatacurí. Y a guatacurí no cambió, guatacurí. Pero guatacurí, guatacurí está intacto. De guatacurí o guatacurí. ¿Qué cambió? A, re, o, ya, ro, pe, o. Curí es pretérito, están toditos. Entonces, si yo voy a conjugar esto, voy a decir se a guatacurí, de ere guatacurí, jae o guatacurí, ñande ya guatacurí, orero guatacurí, pe guatacurí, jaecuera o guatacurí. Repito, se a guatacurí, de ere guatacurí, jae o guatacurí, ñande ya guatacurí, orero guatacurí, pe guatacurí, jaecuera o guatacurí. Silvia, ¿puedes decir una vez la conjugación? Se a guatacurí, de reguatacurí, jae o guatacurí, ñande yaguatacurí, ore roguatacurí, pe guatacurí, jaecuera o guatacurí. Disculpe, profesor, acá no es que indistintamente como el español, que a veces se puede, al escribir, yo las veces que escribía ponía el curí separado, siempre tiene que estar juntos, ¿verdad? Unido. Y acá les voy a explicar brevemente por qué. Están las palabras y están los afijos. Los afijos son los que indican número, persona, así como are o. Tiempo, los que indican tiempo, también son afijos. Los que indican modo, por ejemplo, yo que en guaraní digo aguatase, se es un modo. O aguatamo a, moa es un modo. O aguataba, va es un modo. Son afijos de modo. Los que indican la pregunta, pa o picó, por ejemplo, son afijos. Todos los que son afijos se unen siempre a la palabra. Todos los afijos se unen. Entonces, a, guatá, curí. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo quería caminar, voy a decir, se, aguata, se, curí. Le voy a poner se. Y se es querer, desear. Se, aguata, se, curí. Dere, guata, se, curí. Pero siempre eso va a ser una sola palabra.
¿verdad? Es como que yo en castellano diga solamente, no es que escribo por separado sola y apartemente. O débilmente, débil y apartemente. No, es una sola palabra, débilmente, gravemente, es una sola. Ese mismo criterio es el que se aplica acá cuando hay palabras y afijos en guaraní. Voy a pasar un poquitito más. Esto, miren, esto va a ser una constante. Cada clase vamos a conjugar y vamos a conjugar un verbo. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener las herramientas, por ejemplo, usando esas expresiones que yo les decía de cortesía hace rato. Ba'eshapa, ba'eshapa, ba'etecopa, maiteipa, y después usando, por ejemplo, las otras expresiones como ba'eshapa anderera, ba'eshapa anderera yoapui, ba'eshapa geranderú, ba'eshapa gerandesí. Con todo eso nosotros vamos a ir construyendo ahora ya unas frases y después de las frases vamos a entrar en unas construcciones más completas como oraciones, ¿verdad? Y lo único que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, she aguatakuri, y le puedo agregar un adverbio, aguatá, she aguatá, poná, y she aguatá, vaí. Yo camino bien, yo camino mal. She aguatá, begüe, camino despacio, lento. She aguatá, piaé, camino rápido. Le vamos a ir agregando algunas palabras, pero ya con una relativa facilidad. Al saber conjugar, eso nos va a facilitar muchísimo el poder juntar ya y armar las ideas a través de oraciones. Para cerrar, hoy quiero mostrarles el futuro. Hoy quiero terminar estas 3 conjugaciones porque mostrándoles todo de una vez se van a dar cuenta que no son complicadas y que lo único que acá siempre van a tener que recordar es are, o, ya, ro, pe, o. El que maneja eso y relaciona con she, yo, de, tú, ae, él, ñande, ore, nosotros, pe, vosotros, aecuera, ellos. Y relaciona she, a, dere, jae, o, ñande, ya, ore, ro, pe, pe, aecuera, o. Esa es la relación que para los que no saben tienen que aprender de memoria, ¿verdad? Y después ya va a ser una cuestión fácil. Curí siempre es pretérito. Ta es futuro. Entonces acá yo le quito curí, le pongo ta, de comienzo a fin, y se aguatata, yo caminaré, dere guatata, tú caminarás, aeo guatata, él caminará, ñandeya guatata, nosotros caminaremos, orero guatata, nosotros caminaremos, pepe guatata, vosotros caminaréis, aecuera guatata, ellos caminarán, ¿verdad? Vosotros o ustedes, en el caso de PE. Y al conjugar, entonces, ta es lo que indica el tiempo futuro. Yo puedo poner guatá, que es caminar, puedo quitar guatá y poner carú, sea caruta. Puedo sacar carú y puedo poner guapí, sea guapita. Puedo sacar guapí y poner ñe, sea ñeeta. Puedo sacar ñe y poner me, que es dar, sea meeta. ¿Se dan cuenta? Yo daré, tú darás, él dará, sea meeta, andré meeta, o meeta. Pero todo está acá, solamente en esto. En esta clase de hoy está el caracú, la parte central, medular, para poder entender mucho de lo que tiene que ver con hablar guaraní. Se van a dar cuenta de eso. Yo una vez más voy a leer y le voy a pedir a Víctor que lea después al terminar yo. Sea guatata, dere guatata, jae o guatata, ñandeya guatata, orero guatata, pepe guatata, jaecuera guatata. Víctor. Víctor, ¿estás allí? Parece que se fue a traerse un café. Hola, hola, ¿me escuchas? Allí, Sí. allí. Es que la conexión está muy mala. Está muy mala. Bueno. ¿Me escuchas? Pero, ¿Me escuchas? Sí. ¿escuchaste esa parte? Okay. Voy a intentar. Sí. Cheacuatata, derecuatata, jae o guatata, ñande, yaguatata, ore, roguatata, be, beguas, peguatata, jae, cuera o guatata. Hoy por nada. Muy bien, Víctor, muy bien. Bueno, hay un poco de humo ya en la clase, así es que vamos a ir parando por esta semana. Sí, quiero mostrarles esto, como yo sé, les voy a pasar esto dentro de un rato
con la señora Gladys y con la señora Silvia para que ellos les acerquen estas primeras placas, ¿verdad? Y lo que quiero mostrarles nada más es que esto que está en color rojo son los verbos nasales. ¿Por qué les marco lo que está en el rojo? Les vuelvo a repetir. Son nasales porque al conjugar en ñandé, vamos a decir ñandé ña pun a, nosotros nos levantamos. Ñandé ñarambosá, nosotros desayunamos. Ñandé ñacé, nosotros salimos. Ñandé ñamba apu, nosotros trabajamos. Y acá está guajé. Ñandé ñanguajé, nosotros llegamos. Todo lo que está en negro son verbos orales. Ñandé ya pague. Ñandé ya yoajei, lavarse la cara. Ñandé ya tapui, hacemos el fuego para un asado, por ejemplo. Ñandé ya yajú, nosotros nos bañamos. Ñandé ya guapui, nosotros nos sentamos. Ñandé ya carú, nosotros comemos. Esto yo les decía, acá está la actividad de un día, que yo puedo decir así, por ejemplo, en primera persona, en presente. Apague, apuná, me lavo la cara, ayobajei, perdón, me levanto, ayobajei, me lavo la cara, ayatapui, hago fuego, arambosá, desayuno, hacé, salgo, ambaapo, trabajo, anguajé, llego, ayajú, me baño, aguapui, me siento, acarú, como, aguatá, camino, añenó, me acuesto, aquí duermo. Y en una sola vez, entonces es apague, apuá, ayobajei, ayatapui, arambosá, hacé, ambaapo, anguajé, ayajú, aguapui, acarú, aguatá, añenó, aqué. Si Víctor quiere decir tú, va a decir tú, repague, repague. De pague. De repuá. De De repuá. de repua. Sí, Repua. de repua. De reyuajei. De reyubajei. De reyatapui. De reyatapu. De rerambosá. De rerambosa. Hasta allí. Entonces es tú. Tú te despiertas, tú te levantas, tú te lavas la cara, tú haces fuego, tú desayunas. Sí. Si yo digo, le pido a Roque para terminar. Jae o pag, jae o puan, jae o yobajei, jae o yatapui, jae o rambosá, Roque. ¿Eres mi Pepe? Jae o pau, jae ¿Sí? o pua, jae o puan, jae o yobajei, O yobajei, jae o yatapu, jae o rambosa, muy jae bueno. o sei. Pepe, hasta allí. Y Roque, ¿puedes repetir, Roque, una vez antes de irnos? Hasta Claro. Rambosá. Jae arambosá. Desde Pag. Jae Sí, a Pag. jae opuán. Jae ochovajei. Jae orambosá. Jae once. Pepe, aguille, Roque. Bueno, esto es un anticipo de lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a agregarles la semana que viene estos adjetivos que van a ir con sustantivos, ¿verdad? Vamos a comenzar a construir oraciones con estos que son los adjetivos más comunes, los colores, vamos a ver los adverbios, los que indican tiempo, los que indican cantidad, los que indican lugar, etc. Vamos a ver, por ejemplo, estos adjetivos que ya estamos usando, co, pe, amo, ese, aquel, aquella, aquellos, ¿verdad? Vamos a ver los números. Todo esto está previsto y yo vuelvo a repetirles acá algo que en su momento les dije a la presidenta y a la señora Silvia también. Nosotros vamos a desarrollar este curso con un promedio de unas 250 a 300 palabras. Lo ideal siempre se mueve entre las 400 y 500 palabras. En esta primera parte, con este vocabulario que tenemos preparado, nosotros llegaríamos a probablemente rozando allí las 400 palabras, que son, digamos, la cantidad, es la cantidad de palabras necesarias para poder comunicarnos con
en un guaraní básico, en un guaraní entendible, en un guaraní elemental, pero bastante útil. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, partiendo de la base de que es un curso que parte del punto cero. Nos estamos, por más que acá hay gente que ya habla, a todos le estamos pidiendo una base cero y un poco de tolerancia hasta llegar a los niveles que ya ustedes manejan. Estamos empezando con Víctor y con otros amigos que probablemente tienen poca o ninguna base en guaraní, y vamos a ayudarles a crecer un poco y luego vamos a entrar ya seguramente en el formato que todos conocen. No sé si hay alguna consulta, algún comentario hasta acá. ¿Les resultó clara la clase? ¿Hay alguna sugerencia que quieran hacer? Estoy atento a lo que ustedes digan. Yo quiero recordarle a las personas nuevas que se conectaron recién que estas clases vamos a poder enviárselas a su correo electrónico para los que no nos han facilitado. Por ejemplo, no tengo el correo electrónico de Blandina. Si nos puede pasar aquí en el chat o en la página del Centro Cultural en privado o donde sea, ¿verdad? Todas las personas, Víctor, si querés estas clases, esta y la anterior que te perdiste el sábado pasado, a vos también, Roque, si te gustaría tener la parte escrita, te puedo enviar, ya tengo tu correo, Roque, y el resto de las personas, no sé quién está con el teléfono de iPhone, nosotros tenemos todas las clases, las anteriores y esta, podemos enviárselas en el correo, así se hace un repaso. ¿Te parece, Víctor? Oh, sí, sí, me encantaría tener la parte escrita para que pueda revisar todas las cosas. Ya. Otra cosa, Víctor, las clases que se dieron meses atrás, que fueron espectaculares porque había relatos, como te gusta tanto Paraguay, que todavía no conoces, sería bueno que vayas atrás en la parte del Centro Cultural o de la ATCO. Allí están grabadas todas las clases que hemos tenido, que fueron, creo que 4, te perdiste como 5 clases anteriores. Entonces, allí tenés la posibilidad de hacer de escuchar la presentación para que puedas repetir, que es muy importante. También te podemos enviar, como le acabo de decir a todas y a todos, les podemos enviar la grabación, la parte del texto. Y lo bueno es que todas estas clases quedan grabadas, tanto en Facebook, en nuestras páginas, como en el Centro Cultural. Así que nos gustaría que nos pasen. También sería bueno mencionarles de que también en Radio Tribuna todos los sábados están pasando las clases, las diferentes clases que tenemos, y por supuesto también las de guaraní están pasando por Radio Tribuna los sábados, con repetición los miércoles. Los horarios no estoy muy segura porque siempre es de Nueva York con respecto a Los Ángeles, pero podemos estar posteándolos en nuestras redes sociales también para que estén atentos a ellas. Tengo desde el Facebook a Beatriz Rodríguez, que envía muchos saludos, a Víctor, que está muy maravillada de que es una persona extranjera, asiática, dice, y que está interesada en el idioma guaraní. Así es que saludos para Víctor desde Brasil, con Beatriz Rodríguez. Ay, qué lindo. Y también queremos invitarles a todas las personas que quieran conocer más, aunque no lo quieran bailar. Vamos a tener el 6 de agosto y el 13, ¿verdad, Gladys? Sí. Clases de danza paraguaya con un elenco maravilloso que acaban de ganar, han sido galardonados como los mejores en récord de levantamiento de botellas. Levantaron hasta 19 botellas. Así que tenemos el placer y el gusto de contar con ese elenco que es Angarorú. Van a ser parte del elenco quienes nos van a estar enseñando unos pasitos. También va a haber baile para los caballeros, así que Roque, podés prenderte con tu esposa para movernos un poco en este tiempo pandémico y para conocer más acerca de los pasos básicos y esenciales de nuestra linda danza. Así que, Víctor, estate atento también a
a nuestras siguientes clases, todos los talleres que vamos a tener de música, teoría y solfeo, taller de la voz que se está repitiendo por Radio Tribuna de Nueva York. O sea, el Centro Cultural tiene la intención de ir ampliando todo este abanico de posibilidades, trayendo nuestra cocina, nuestras costumbres. Está una clase recientemente dada con Teresita Ojara, que es una excelente gastrónoma, una experta de la gastronomía de Paraguay, y eso quedó grabado en nuestras páginas. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando o se conectaron por el Facebook. Les cuento, profesor, que una de sus primeras, o creo que la segunda y tercera clase a través del Facebook tuvo 3.500 visitas, lo que realmente nos enorgullece, porque esas clases quedan aquí grabadas y la gente sigue viendo en los horarios que le quede cómodo, como la gente de Europa, que hoy me decía, lastimosamente ya vamos a estar durmiendo, pero lo pueden ver mañana, lo pueden ver en la comodidad de su hogar a cualquier hora. Así que si alguien más quiere decir algo, gracias a todos. La primera clase que fue el sábado pasado ya tiene más de 1100 reproducciones de la clase de guaraní. Así es que por más que no estén en el momento, como quedan grabadas, como dice Silvia, es una gran utilidad, ¿verdad? Para que puedan repasar y parar y empezar a escribir, porque muchas cosas se nos pasa de repente, los datos, profesor David, pero yo estoy encantada. Mi meta es hacer una oración completa en guaraní. Falta poco. Empiezo bien y después ya se va el yo para. Y ya digo, no puede ser. Yo quiero hacer una oración completa. Probablemente la tercera clase que va a ser la siguiente, probablemente allí ya tengamos la posibilidad de ir construyendo ya las primeras frases y oraciones. Les decía nomás que es un proceso que va de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Claro. Pues ya complicamos un poco más en el sentido de agregar más cosas. No en el sentido de dificultad precisamente, pero de agregar más cosas. Y ahora, a la siguiente ya probablemente vamos a comenzar a construir. Son una forma que son usuales en cualquier idioma, cuando uno aprende cualquier otro idioma. Eso es lo que vamos a hacer acá también. Rosana levantó la mano. Sí, Gladys, Silvia, Boejara, yo estoy demasiado agradecida por ser parte de este grupo tan lindo. Cada vez que tengo una invitación de Silvia, yo digo, yo quiero estar. Claro que sí, me gusta todo lo que es nuestra cultura. De mi parte puedo decir que difundir o ser embajador de nuestra cultura paraguaya, por sobre todo en Estados Unidos, es muy agradable, es muy satisfactorio para mí como persona, porque no todo el mundo reconoce el valor del guaraní, que tenemos dos lindos idiomas, el español y el guaraní. Tenemos dos sellos en nuestra bandera, dos emblemas que nos representan, y tal vez cuando estamos viviendo en el exterior muchas veces nos olvidamos del vocabulario, pero no porque queremos, simplemente porque manejamos muchos idiomas al mismo tiempo. Yo me encargo de vender casa y a veces estoy haciendo mi propaganda en guaraní, en inglés, en español y hasta a veces en portugués. Y trato de aferrarme a lo que es nuestra cultura, a llevar muy en alto, dignamente, con mucho orgullo, nuestro querido Paraguay. Y somos demasiado buenos en todo el mundo, estamos esparcidos. Y yo aplauso con mucho gusto, Silvia, Gladys, el empeño que le ponen, y Boejara, Agüillete ven de Erejeo, eso es demasiado magnífico, y como te digo, muchas veces se nos olvida el vocabulario, pero ahí estamos, queremos aprender nuevamente, refrescar nuestra memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Felicidades. Creo que quiere dar una pequeña aclaración. Sí, cómo no. Cuando me preguntó algo cómo llegué acá, Sí. dije en broma, Añemse. Eso es una broma. Disculpe, sí. No, yo llegué acá bien y estoy relativamente hace 49 años por ahí.
Así que Mucho disculpe. tiempo. esta No, bonita. por favor, no hay problema. Víctor, Ande levanta la picoreñe, la mano. guaraní, el roque, ande picoreñe, ponate que un maeteco. Señor, por la calle, ve. Pues, Pero el guaraní. Porque Víctor, levanta la mano. Víctor, Primeramente, agulle por esta oportunidad. Quisiera aprender el guaraní por mucho tiempo y lo siento por no atender la primera clase, pero ¿cuántas clases será por este programa, por cierto? Probablemente de buenas a primeras, nosotros necesitamos unas 10 clases para que 10. equivalen a lo que serían unas clases elementales, ¿verdad? Yo me comprometo en 10 clases a hacer que ustedes hablen, que construyan frases, que se puedan comunicar en guaraní. Pero para eso yo voy, aunque muchas veces hay una técnica que se basa en la gramática, pero yo no hago una clase gramaticalizada, yo pongo como soporte y les voy mostrando ciertas referencias básicas. Yo tengo que decirle, estos son verbos, acá hay algunos nombres que son sustantivos, yo puedo decir en un momento Silvia o Guatá, yo puedo decir después Víctor o Guatá Poná, Víctor Oyoguá Ao, Víctor Oyoguá Ao Poná. Yo le voy a ir agregando, voy a poner un sustantivo, antes un determinativo, después un calificativo. Después voy a poner un verbo y después voy a poner, por ejemplo, una cualidad y voy a poner un complemento directo, por ejemplo, Oyoguá Bae, Oyoguá Ao, Oyoguá Moowi, Oyoguá Paraguayui, Oyoguá Aracae, Oyoguá Cueje. Hay un sistema de creación, es un sistema de incorporar palabras, para darle sentido a la idea. Y el guaraní tiene una facilidad enorme desde el momento que ustedes aprenden la conjugación. Acá nos faltaría a nosotros cómo negar, ¿verdad? Cómo hacer una pregunta con el verbo, Y eso es lo que vamos a ir, por eso necesito 10 clases, ¿verdad? Y en 10 clases ustedes van a aparecer a un auto último modelo cuando salen de la clase, ¿verdad? Oh, y también para mi P suena muy parecido a P, ¿verdad? No sé cómo mejorarlo y Rosana me dijo que es mejor practicar PP para que pueda pronunciarlo. Es que P. bueno, y como dice el maestro, primero P y después te tapas la nariz. P, ahí, por ejemplo. Que practique con la máscara. Segunda E nasal. P y tápate la nariz. P, con la máscara. Con la máscara. Así es. Ahí está. Okay. Ya te está saliendo. Es la primera clase, Víctor. La primera clase ya está bien. Hoy por nada. Voy a aprovechar en contar que Víctor hace unos temas que por lo visto escucha, entonces después canta en guaraní. De repente la pronunciación no está magnífica todavía, pero lo hace con una voz tan dulce. Así que contá, Víctor, cómo te ubican en las redes sociales para que sigan tus covers. ¿Quieres escucharme cantar un poquito en guaraní? Sí, okay. Claro. Sí, dale. Estaba practicando la parte de guaraní en Regalo del Amor. Y voy a buscar la letra. Okay. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias
al sol que ilumina y a la madre tierra bien bendecir por ti. Ay, quisiera cantar la parte en guaraní. Mamo voy para ello, ponianda y mi roja huaseteva. Deresa pereru coelho mimbi, nyanderesa peva. Da ya dame huemi, coelho hatoro hetu, bebui a siete. Ha pende po mimi, da shera viu, upe mi llave. Muy bien. ¡Bravo! Bien. Bien. Oh my God, canta mejor que yo. Sí, de verdad. Leer en guaraní es difícil, muy difícil. Cantó mejor en guaraní que en castellano, ¿eh? Sí. Sí, Muchísimas la parte de gracias, Víctor. castellano es muchísimo más fácil, pero no quiero aprender, no quiero cantar la parte porque no es guaraní, ¿verdad? Ah, muy Qué bien. lindo, ese es un ejemplo realmente de amor a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestras raíces y sobre todo a nuestro dulce idioma guaraní. Felicitaciones, Víctor, lo estás haciendo muy bien. Así que te vamos a mandar las clases por escrito para que tengas ahí una ayuda a memoria. ¿Conoces a la gente que quiere aprender el guaraní aquí en California? Y les invitamos a todos, pero no se conectaron. Quizás podamos sugerirte a algunas personas para que vayas conociéndolas. La verdad que todas las personas que estamos aquí, la mayoría somos adultos, somos gente grande. No hay casi gente de tu edad, pero si no te vas a aburrir, te podemos invitar igual a los encuentros de paraguayos que en este momento todavía no son presenciales. En la universidad donde iría él, seguramente habrá algún paraguayo, algún argentino. Creo que iría a la UC Irvine, Victor. Is that where you're ¿En going? serio? ¿En serio? Estoy muy cerca de UC Irvine. Ahora vivo en Santa Ana, muy cerca de Irvine. No, but what university are you going to? ¿Qué UCLA. universidad irás? UCLA. UCLA. Yeah, what? La UCLA. Well, larger, Sí. yes, habrá algún grupo latino fuerte. O sea, Bueno, acércate al sí, de grupo verdad. latino social, and you might find some people who want to learn. Yeah, Latin, let's hope Paraguayan. for that. Like I posted on every single paraguayos en los Estados Unidos, paraguayos en Florida, todas las páginas ya probé publicar un post en cada página, pero no de qué bien. No sé por qué. No, pero ya se va a dar. Es muy interesante porque hay jóvenes que sí quieren aprender, pero no se han hecho el tiempo ni el compromiso de aprenderlo, así como lo estás haciendo tú, Víctor. Pero sí, conozco de 2 jovencitas que están muy interesadas, pero no han hecho el compromiso de aprender, de sentarse así como nosotros, como dice el profesor David, el hecho de sentarse, escribir, leer e intentar hacerlo, porque así por el viento nomás no va a pasar, ¿verdad? Así es que muy agradecidos de verdad con usted nuevamente. Voy a dejar a David. Gracias por su tiempo, por esa paciencia y por la pasión que pone en lo que enseña, que nos transmite en cierta manera para poder seguir aprendiendo. Así es que muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes y por supuesto hagan la tarea para el sábado para que podamos tener frescas todas estas cosas que nos dijo el Boescara David el día de hoy. Muchas gracias. Aguillé. Aguillé, vete. Ya llecha, bebé. Ya llecha, bebé. Aguillé. Thank you.